Dios les bendiga. Una vez más desde aquí, desde la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, Spring, Texas, queremos traer el mensaje de la palabra de Dios para todo el pueblo que escuchará este mensaje. Queremos ser de bendición a sus vidas y queremos que a través de él podamos nosotros cumplir con la voluntad de nuestro Dios. En este día quiero hablarles acerca del libro de Daniel, un pasaje en las Escrituras en el capítulo 5 que nos habla acerca de la historia de un rey llamado Belsasar. He titulado el mensaje "Alguien tendrá que decirlo", y quiero hablarles acerca de esta historia para que nos demos cuenta nosotros de la importancia que como pueblo del Señor nosotros tenemos para hablarle a la gente acerca de la palabra bendita de nuestro Dios. Quiero comenzar hablándole acerca un poquito del libro de Daniel. Es un libro profético, igual que el libro de Apocalipsis, en donde se revela el futuro para este mundo y donde se distingue un hombre de Dios a pesar de estar ante dos imperios de los más grandes que han habido en la historia. Este no es un cuento, ya que puede corroborarse a través de la historia del ser humano. Pero usted me preguntará, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros el día de hoy? ¿Por qué es importante? ¿Cómo podemos o qué podemos nosotros aprender de ella? ¿Quién hablará por el Señor en nuestros días como lo habló en aquel tiempo Daniel? Y a la misma vez saber la responsabilidad que nosotros tenemos como embajadores que somos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de Daniel, el cual nos muestra la historia en la cual nosotros queremos meditar en este día. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Quiero hablarle acerca de la importancia que tuvo Daniel en ese tiempo para con los imperios en los cuales él estuvo involucrado. Y quiero comenzar hablando acerca de quién es Daniel según la Biblia. A Daniel se le conoce en la Biblia como un siervo muy amado por Dios.
En el mismo libro de Daniel, capítulo 9, versículo 22, nos dice la Escritura: y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dese cuenta entonces que Daniel no es cualquier hombre. Es un hombre amado por Dios. Es un hombre que tiene un trabajo muy específico de parte del Señor para hacer conocer su voluntad y sus propósitos, aleluya, para el hombre. En el capítulo 10, versículo 11 también dice la Escritura: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Dese cuenta entonces que la Biblia dice que Daniel era un hombre muy amado por Dios, muy usado por Dios. Un varón que había sido llevado de los cautivos de Israel para servir al imperio babilonio, y que había sido llevado no porque había sido rebelde, no porque se había portado mal. Daniel pudo tomar una actitud de rebeldía o de resentimiento o de frustración contra Dios por haberlos entregado a Babilonia, pero no fue así. Un joven que creía en Dios, confiaba en Dios, conocía de Dios y que estaba dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Dios. Un varón con compromiso grande para con Dios, ya que en el mismo libro de Daniel dice la Escritura que él propuso en su corazón el no contaminarse. Óigalo bien, el no contaminarse, dice en el capítulo 1, versículo 8, el no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dice la cita: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dese cuenta la importancia que tiene el poder ser un hijo de Dios, el poder conocer lo que a Dios le agrada y el proponer en nuestro corazón no contaminarse. Así como en el tiempo de hoy nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, nos podemos guardar para Dios, así también Daniel en aquel tiempo decidió no contaminarse con todas las cosas que se ofrecían en Babilonia. ¿Quién es Daniel según la Biblia? Es un varón con una sabiduría y un entendimiento grande de parte del Señor. En el capítulo 1, versículo 17 también dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Entonces ese es Daniel, un hombre amado por Dios, un hombre con un compromiso con Dios, un hombre que a pesar de estar en una situación, podríamos decir, no buena, porque había sido llevado cautivo al palacio del rey de Babilonia, un hombre que contaba con sabiduría y entendimiento grande de parte del Señor, estuvo dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Es un hombre que tenía dones maravillosos dados por Dios para poder cumplir sus propósitos específicos. ¿Qué había hecho Daniel en el imperio de Babilonia? Porque si nos damos cuenta, nosotros en el capítulo 5 ya han pasado muchos años desde que él había sido llevado. Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia. Daban testimonio de que la sabiduría de Dios estaba por sobre todas las cosas. Había interpretado también los sueños que había tenido Nabucodonosor acerca de su reinado y del futuro que le esperaba a él y también a las naciones que le predecerían. Daniel asciende a la posición de primer ministro en Babilonia, en la cual aprovecha para dar testimonio, aleluya, al rey Nabucodonosor, al cual servía, y para hablarle acerca de nuestro Dios y de los planes que Dios tenía para con toda la humanidad. Dios lo usa para decirle a Nabucodonosor
lo que iba a acontecer por haberse enorgullecido por el imperio que Dios mismo le había permitido. Daniel estaba allí para representar a Dios, porque recuérdese que alguien tiene que decir las cosas que Dios quiere que el hombre sepa. Entonces Daniel estaba allí para representar a Dios y mostrarle al mundo que quien tiene el control es Dios, que todo, aún los poderes grandes que hay en la tierra, los imperios, todos son controlados por nuestro Dios. Y Daniel estaba allí para podérselo decir. Se cree que en el imperio del rey Belsasar, Daniel ya estaba retirado en el capítulo 5 de la escritura que leímos al principio. El testimonio de Daniel y sus compañeros había sido hermoso y habían representado a Dios de una manera muy especial. Dese cuenta que el tiempo en el que estamos hablando era un tiempo en el cual el Señor había llevado cautivo a Israel por su desobediencia, por haberse apartado de los caminos del Señor, y estaban a punto de cumplirse los 70 años que Dios había profetizado a través del profeta Jeremías para que el pueblo pudiese salir de la cautividad. Entonces, démonos cuenta que Daniel era un hombre que estaba siempre ocupado en las cosas del Señor y estaba siempre dispuesto a ser esa voz que Dios quería que él fuese. En el tiempo del capítulo 5 del libro de Daniel, estamos hablando de que el rey Nabucodonosor ya no estaba y uno de sus nietos había tomado el control del reinado de Babilonia. Eso quiere decir, o esperaríamos nosotros, que él hubiese aprendido a través de las lecciones que Dios le había dado a Nabucodonosor por haberse enorgullecido, por no haberse humillado ante nuestro Dios, y pudo haber aprendido mucho acerca de su abuelo. Sin embargo, la Biblia nos narra que no fue así. Fíjese lo que nosotros podemos ver en el capítulo 5 del libro de Daniel, la descripción bíblica acerca de Belsasar, un joven con una posición muy privilegiada, ya que además se encontraba como rey de Babilonia. O sea, no tenía cualquier posición. A veces el poder puede ser muy tentativo, puede crear en nosotros un problema en vez de ser una bendición. Contaba con autoridad, contaba con poder y contaba con riqueza, además de la fama que había llegado a tener todo lo que es el imperio babilonio o el imperio caldeo. Ahora recuérdese que la riqueza, el poder juntos pueden hacer, hermanos, una bomba de tiempo, porque pueden hacer que una persona, en vez de aprovecharlo para bien, puede ser que se envanezca y se enorgullezca y se haga altivo por tener estas cosas. La descripción bíblica acerca de Belsasar era que es un joven que llegó a enorgullecerse tanto al punto de profanar los utensilios de la casa de Dios. Dice que hizo un banquete y se emborracharon, y no contento con eso mandó a pedir los utensilios que había llevado su padre cuando había llevado cautivo a Israel de la casa de Dios, y dice que enfrente de los invitados los tomó y se emborracharon con ellos, profanaron las cosas que Dios un día había consagrado para su honra y para su gloria. Hicieron burla y dieron gloria a sus dioses por las victorias y por el poder que habían adquirido. Fíjese hasta dónde puede llegar el éxito de un hombre de no respetar al Dios creador de todas las cosas. Un joven que llegó a tener todo y que lo desaprovechó por andar en una gran lujuria, en un gran libertinaje. Mucha gente cree que no va a entregar cuentas a Dios, pero déjeme decirle algo: Dios a todos nos va a pedir cuentas. Y nos va a pedir cuentas porque a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad, nos ha dado ciertos beneficios, nos ha dado ciertas habilidades para que nosotros las pongamos no solamente al servicio de Él, sino también al servicio del prójimo, y para que nosotros podamos honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero
Belsasar no lo había tomado en cuenta. No había tomado en cuenta a Dios. No se acordaba quizás lo que su abuelo le había contado acerca de Dios. Lo ignoraron y creyeron que ellos eran los que habían llegado ahí por sus propias fuerzas, cuando Dios le había mostrado de una manera clara a Nabucodonosor de que era él el que lo había levantado, pero también le mostró de que él iba a caer, que ese imperio iba a caer en las manos de los medos persas. Y Belsasar no puso caso, no puso atención a las palabras quizás que su abuelo le había dado. Quien no aprende de la historia tiende a cometer los mismos errores que cometieron los antepasados. Hay gente que cree que nada les puede pasar, porque han pasado por el mundo pecando, han pasado por el mundo desobedeciendo, haciendo lo que ellos quieren y creen que nada les puede pasar. Se creen los todopoderosos, se creen los que a ellos nunca nadie los puede conquistar. Esa era la actitud que tenía prácticamente Belsasar. Y que no había nadie que les pudiera hacer frente. Hasta ahí había llegado el orgullo, hasta ahí había llegado la altivez de este varón. Se confiaron en su poder, se confiaron en su ejército, se confiaron en su propia sabiduría. Ellos se creían invencibles, como muchos el día de hoy. Pueden pensar que porque tienen mucho dinero, que porque tienen fama, que porque tienen poder, pueden hacer y deshacer. Y creen que no hay nadie que les pueda realmente enfrentar algún día. Pero déjeme decirle que a todos se nos va a llegar la hora. Y es muy importante, por lo tanto, el poner atención por esto a esta palabra que el Señor está trayendo a sus corazones. El honor y el éxito son etapas que pasan. Son etapas en las cuales muchos han sido hallados faltos. La alabanza genera orgullo. Y la riqueza crea autoconfianza e independencia. Pero recuérdese que al que más se le da, más se le va a demandar. Y en el caso de este varón, creyó en algún momento de que podía salirse con la suya sin saber que él tenía que entregar cuentas. Todos llegaremos a entregar cuentas. Y esta historia de la Biblia nos habla exactamente acerca de la importancia que nosotros le debemos de poner a cada cosa que nosotros hacemos, a cada cosa que el Señor nos permite tener en esta vida. Llegó el momento en el que se le había acabado el tiempo a Belsasar y no había nada ni nadie que lo pudiera librar, porque el Dios Todopoderoso estaba a punto de enfrentarlo. Y cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta de que no se apareció Dios, no necesitó aparecerse, no necesitó que descendieran ángeles, no necesitó que un poder grande y majestuoso se derramase sobre ese momento. Dese cuenta cómo fue el momento en el que Dios enfrenta a Belsasar. Lo enfrenta en el momento más alto de su vida, sin que él lo esperara. Puede ser que el Señor, cuando menos lo esperes, te va a enfrentar. Y esta es la oportunidad que Dios te da. Porque a todos nos da una oportunidad el Señor para podernos nosotros arrepentir. El momento del enfrentamiento de Dios con Belsasar, dese cuenta en qué momento el Señor decide hacerlo. Lo hace de una manera muy particular, a través de una mano escribiendo en una pared. Déjeme decirle que Belsasar no era ningún cobarde. Era un hombre de guerra, era un hombre que había salido con el ejército a pelear contra otros ejércitos y no podemos decir que era un hombre de que tenía miedo a las cosas. Sin embargo, en el momento del enfrentamiento de Dios con Belsasar,
Dese cuenta que solamente es una mano la que aparece en la pared, escribiendo. Este hombre era un hombre orgulloso, era un hombre poderoso. Y a pesar de su poder, a pesar de su riqueza, a pesar de que a lo mejor haya sido diestro en la guerra, haya podido usar las armas, déjeme decirle de que ese hombre en ese momento que ve la mano escribiendo, empieza a temblar y trata de leer la escritura. Dese cuenta que una escritura es la que usa el Señor. Belsasar se turba. Sus rodillas se pegan unas con otras, dice la palabra del Señor. Tratando de entenderlo, está muerto de miedo y trata de saber qué es lo que está pasando en ese momento. El borracho siempre regularmente es valiente cuando está borracho. Sin embargo, Belsasar, aún estando con copas, siente mucho miedo. Sabe que está en un momento muy serio de su vida. Y Belsasar trata de entender la escritura por sí mismo, pero no lo puede hacer. Luego manda a llamar a todos los magos, a todos los brujos, a todo tipo de hombre que tenía que ver con el mundo de las tinieblas. Pero no pudieron entender porque no tenían el Espíritu de Dios. Dese cuenta de lo importante de conocer a nuestro Dios. Y por eso quiero recordarle el tema del mensaje. Alguien tiene que decirlo porque la gente no entiende. La gente no sabe. La gente no puede comprender las situaciones que vive, entender los tiempos, porque no entiende. Y cuando lee aún la escritura no la puede entender porque no tiene el Espíritu de Dios. Alguien tiene que estar allí para podérselo decir. Y para eso está exactamente la iglesia. A nadie se pudo encontrar para que le pudiera dar la palabra que necesitaba Belsasar escuchar. No pudieron entender la escritura y ni pudieron predecir el futuro. Pero había alguien que conocía a un siervo de Dios que podía entender lo que la escritura decía. Y era la abuela. La abuela había estado allí en aquel tiempo. Se había dado cuenta de cómo Dios le había hablado a Nabucodonosor. Se había dado cuenta que la palabra que le había dado Daniel era una palabra de parte del Señor. Se había dado cuenta de la misericordia que Dios tuvo de la vida de Nabucodonosor. Y dijo, yo conozco a alguien que puede entender lo que dice esa escritura. Ahora yo quiero que mediten estas preguntas que le voy a hacer. ¿De qué le sirvió la riqueza en ese momento a Belsasar? Él tenía mucho dinero, pero su dinero no podía comprar a nadie ni nada para que pudiese quitarle el miedo o para que pudiese realmente interpretarle la escritura. ¿De qué le sirvió la riqueza? Si era un hombre de guerra, si era un imperio muy poderoso y el ejército, ¿de qué le sirvió tener un ejército grande y poderoso con el que él contaba? ¿Quién podía ayudarle en ese momento? Me imagino que estaban los generales, me imagino que estaban los comandantes enfrente de él y ninguno le pudo ayudar. Dese cuenta cuando estamos frente a la presencia del Señor. Y todos vamos a estar en algún momento frente a la presencia del Señor. Y debemos de estar preparados porque Dios nos va a llamar a cuentas. Dese cuenta que Dios aquí dijo, oh no, este es el rey Belsasar, a este yo no le pido cuentas, es demasiado poderoso, es demasiado rico, con este no me meto. No, él a todo nos va a pedir cuentas. Y fue y escribió en la pared. La alegría que tenía en su borrachera se convirtió en turbación y confusión. Había llegado el día del juicio. ¿Quién le diría a Belsasar lo que necesitaba hacer y conocer? ¿Quién se atrevería a decirle? Era el tremendo, era el poderoso, era el altivo Belsasar, rey Belsasar.
Yo creo que si aún algunos de ellos hubieran sabido lo que la Escritura decía, no se hubieran atrevido a decírsela, porque se necesitaba de valor, se necesitaba tener el poder de Dios, la autoridad de Dios para poderle hablar a un hombre como estos. El día de hoy, lamentablemente, hacen falta hombres que puedan hablar la verdad de Dios. Tenemos muchos hombres que hablan cosas bonitas de las personas, aún conociendo su pecado, aún conociendo su desobediencia, y no se atreven a decir lo que la palabra del Señor dice, por temor a perder el favor, por temor a que algo le suceda en sus vidas. Decirle la verdad a Belsasar era un peligro. Decirle la verdad podía costarle la vida al que se lo dijera. Pero debía de haber alguien. Debía de haber alguien que dijera la verdad. Alguien que hiciera saber lo que el Señor estaba diciendo. Porque el pecador necesita escuchar palabra de Dios. Porque el pecador necesita saber que hay un juicio establecido. Y para eso el Señor tiene a su iglesia, para que les puedan hablar. En vez de entretener a la gente, hay que decirle que el Señor es santo y Él juzga el pecado del hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién se atrevería a decirlo? No solamente no había nadie que pudiera entenderlo, sino que yo no creo que nadie se hubiera atrevido a decir las palabras que había escrito Dios en la pared. Había llegado el momento de enfrentar a aquel hombre orgulloso. Había llegado el momento de que el Señor había dicho: hasta aquí llegaste, Belsasar. Pero tiene que haber alguien que hable por el Señor. Y la iglesia ha sido la llamada a dar el mensaje de Dios a las naciones, el mensaje de Dios a las personas. Yo no sé si ahí donde tú vives, en esa colonia, en ese país, en esa ciudad, en esa aldea, haya alguien que necesite escuchar palabra de Dios, que necesite oír de que necesita arrepentirse, que se ha llegado el día en el cual el Señor va a establecer juicio. Porque dice en el libro de Ezequiel que si tú miras al pecador y no le adviertes, esa sangre va a ser sobre ti. Pero si le adviertes, dice, entonces tú habrás librado tu alma. Qué tremendo. Conocían a un siervo del Señor. Conocían a alguien que Dios usaba. Conocían a alguien que tenía el Espíritu de Dios. Yo te hago la pregunta a ti. ¿Te conocen a ti como siervo de Dios? ¿Puede Dios contar contigo para poderle hablar al pecador, para poder ir a hablarle a aquella persona que está perdida? Para aquel orgulloso, para aquel altivo que necesita escuchar el mensaje que Dios tiene para su vida. ¿O estás muy ocupado en tus cosas? Recuérdate que el llamado principal de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No nos olvidemos de esto, iglesia. No nos entretengamos en el entretenimiento, en los afanes de esta vida, porque hay una iglesia que necesita ser luz en este mundo. Y eres tú y soy yo. El día de hoy los mensajes son: cumple tus sueños, cumple tus anhelos. Déjeme decirle que el que entrega su vida al Señor Jesucristo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz. En pocas palabras, no se trata de ti, se trata del Señor, y el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. No calles, porque si no, Dios va a demandar de ti a esa alma, esa sangre, aleluya, que va a morir, que va a ser derramada. Pero ¿sabes qué? Qué lindo que Dios siempre pueda contar con alguien. Dice que entonces en el libro de Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad? Mire cómo lo trató. ¿Eres de los esclavos? ¿Eres de aquellos que trajimos nosotros, de los que tuvimos misericordia? ¿Aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá,
que mi padre trajo de Judea, lo trató con menosprecio. Así como el mundo trata a la iglesia con desprecio, a pesar de que es la iglesia la que tiene la palabra de salvación. A pesar de que somos el pueblo que contamos con la sabiduría de Dios. Yo he oído de ti, dice. Así como el mundo ha oído de la iglesia, yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti. Mire la idea que tenían ellos de los dioses santos. Ellos creían que Jehová era como los demás dioses, pero déjeme decirle, solamente hay un Dios. Todos los demás son falsos, todos los demás son inventos por los hombres. Ellos lo creían así porque eran ignorantes. Por eso la Biblia en esos pasajes se refiere como que si hubieran varios dioses, pero realmente es la ineptitud de un rey llamado Belsasar. Ellos tenían sus propios dioses, los babilonios, pero Dios había llegado allí con 4 jóvenes que habían representado al Señor de una manera grande y poderosa. En un imperio que había hecho y deshecho con todos los pueblos. Yo he oído que tienes el espíritu de los dioses santos en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Dice, ¿qué le parece? Si pudieron verlo, si podían saber que él era diferente a todos los demás. Y lo que marcaba la diferencia es que él tenía el Espíritu de Dios. Así como la iglesia al día de hoy cuenta con el Espíritu de Dios. A Daniel se le hicieron saber los tiempos futuros y a la iglesia también se le hace conocer estas cosas. Sabemos lo que viene por delante y nosotros debemos denunciarlo porque hay alguien que tiene que decirlo. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues, oiga, el egoísmo, yo pues he oído de ti que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Esto les gustaría a los predicadores de la prosperidad. Pero déjeme decirle que Daniel no lo iba a hacer por el regalo, no lo iba a hacer por las riquezas o por la posición que le pudiera ofrecer el rey Belsasar. Mire la respuesta que da Daniel, el siervo de Dios, al rey Belsasar. Lo corrige en muchas de las cosas que él dice. Y le dice en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Bendito el nombre de nuestro Dios. Oiga lo que dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Entonces, mire lo que dice la escritura, por favor. Entonces, dice en el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Quién dice la Biblia que le había dado el reino, el poder y la majestad al imperio babilonio? El Altísimo, nuestro Dios todopoderoso. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Quién lo había hecho? Había sido nuestro Dios. Y mire quién se lo está diciendo en ese momento. Un siervo del Señor. Porque ellos creían que por su ejército todopoderoso, como mucha gente cree que el día de hoy tiene lo que tiene por causa de su sabiduría, por causa de esto o lo otro, déjeme decirle que es parte de la misericordia de Dios. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Él lo puede decir porque él fue testigo de esto que pasó. Él estuvo en el tiempo del rey Nabucodonosor y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron
comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que a él le place. Y tú, oiga bien, primero le pone el ejemplo acerca de su abuelo y le dice: todo esto, y tú estás aquí por causa de Dios. Dios siempre tendrá a alguien que tenga que decir su verdad. Dios siempre tendrá a alguien que pueda hablarle a los hombres para que se arrepientan antes que sea muy tarde. Hoy todavía no es muy tarde. Para Belsasar sí ya era muy tarde, porque había pasado los límites de Dios. Pero tú que escuchas el mensaje todavía tienes una oportunidad. Todavía Dios quiere tener misericordia de ti. A lo mejor sea la última vez que tú oigas la palabra del Señor. A lo mejor sea la última vez que oigas este mensaje. Pero Dios todavía te está dando la oportunidad. En el caso de Belsasar, ya no había oportunidad. No esperes a que llegue ese momento en el cual ya no haya oportunidad para tu vida. Si todavía estás con vida, si todavía puedes oír este mensaje, y te jactas de tu riqueza y te jactas de que has hecho esto o lo otro, déjame decirte que eso no te va a poder salvar. Nada pudo salvar realmente a Belsasar. Ya no había nada ni nadie que pudiera hacer algo por él. Dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea que él lo sabía. Muchos lo saben, pero no se han querido humillar, sino que se han ensorbecido ante Dios. Déjeme decirte que por mucho valor que tengas, por muy valiente que te sientas, por muy fuerte que creas que eres, cuando estés frente a la presencia del Señor, te vas a acobardar. No vas a poder estar ante su presencia y nadie va a poder ayudarte. Sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida. Dese cuenta de algo. Solo hay un Dios, creador de todas las cosas. Y a cuyo Dios, aleluya, dice, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Aquí hay algo muy especial entonces de parte de nuestro Dios. Belsasar sí tuvo la oportunidad de arrepentirse, porque le dijeron lo que Dios había hecho. Le dijeron por qué había llegado hasta esa posición. Quien te da la vida a ti es Dios. A quien le debes todas las cosas que tienes es a Dios. Pero no te has querido humillar. Te humillas ante otras cosas, buscas otras cosas menos a Dios. Y has blasfemado en contra de Dios. ¿Crees que Dios no puede contra ti? Déjame decirte que nadie puede contra nuestro Dios Todopoderoso. Sigue diciendo la Escritura: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta Escritura. Dese cuenta que a Daniel se le revela, se le dice, se le muestra exactamente cómo fue todo aquello que había pasado. Él no estaba allí, pero como él es amado de Dios, pero como él tiene el Espíritu de Dios, a él se lo reveló nuestro Dios. No solamente lo que decía la Escritura, sino todo lo que sucedió antes de que apareciese esa mano y escribiese sobre la pared. Es algo muy glorioso pertenecer al pueblo del Señor.
Es algo muy glorioso tener el Espíritu de Dios, porque entonces nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios y podemos ser de ayuda y bendición a las personas. Nosotros contamos con esta bendición tan grande y tan maravillosa. No podemos callar, alguien tiene que decirlo. Qué bueno que había un Daniel que iba a hacerle saber no solamente al rey Belsasar, sino a todos aquellos que estaban perplejos por lo que estaba pasando, porque nunca habían visto al rey. A lo mejor nunca te has visto en una situación tú en la cual estés temblando, estés que ya no sabes qué hacer. Déjame decirte que Dios te puede ayudar y que esta palabra la estamos dando con ese propósito. Ahí donde estás, con ese miedo, con esa incertidumbre, porque a lo mejor hasta estás viendo cosas en este momento porque has llegado a los extremos de abusar de aquellas cosas que Dios te ha dado y no le has dado gloria al Señor. Todavía el Señor quiere tener misericordia de ti. En cambio, de Belsasar ya le había llegado su momento. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación. Mire, le dice lo que dice la escritura y le dice, y esta es la interpretación del asunto. Así como el pueblo del Señor conoce la Biblia, te dice lo que viene, lo que va a pasar en tiempo futuro. Por eso es que nosotros estamos confiados, estamos tranquilos, porque sabemos que el Dios al que nosotros servimos tiene el control de todas las cosas. Le da la interpretación y le dice, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Qué tremendo. ¿Quién le ha puesto fin? Él no tenía, Belsasar no tenía el control absolutamente de nada. Si tú crees que tienes el control de algo, déjame decirte que no tienes el control de nada. Dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Quién le puso fin? Se lo puso Dios. Y él ya lo había dicho a través de las palabras de Daniel en unos versículos anteriores. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Oh, cuán triste es para aquel ser que Dios lo ha llamado a juicio y que ha sido hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dese cuenta entonces, sin necesidad que le des algo o que espere algo de ti, el siervo del Señor siempre te va a decir la verdad. No importando que muchas veces tenga que llevar sufrimiento, no importando que muchas veces tú a lo mejor ya nunca le quieras hablar a esa persona, porque a veces comprometemos la palabra del Señor por la amistad, por el lazo familiar, porque no queremos perder un negocio, porque no queremos perder una oportunidad, pero tenemos que estar dispuestos a hablar la palabra del Señor por sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo dijo que aquel que prefería más a madre, a padre, a hijo, no era digno de seguirle. Porque está en juego la verdad, porque está en juego las almas que se pueden perder. Qué bueno por esos siervos que no se venden por el dinero, que no se venden por el aplauso, que están dispuestos a ir hasta la última con tal de hacer conocer la bendita palabra de nuestro Dios. Daniel reconocía la escritura porque el que la escribió había sido Dios y el Espíritu de Dios, aleluya, le pudo dar la interpretación. Era su Padre Celestial el que estaba escribiendo esa escritura, por lo tanto él podía reconocer, no le era extraña. Para la gente, cuando se le habla de las cosas de Dios, se les habla de las cosas bíblicas, no pueden entender porque es un lenguaje completamente diferente. Dice que por eso es que la gente no nos escucha a nosotros, porque ellos escuchan al mundo. El mundo escucha a los suyos, pero no escuchan a los hijos de Dios. Por eso Daniel pudo entender la escritura. Le dijo directamente,
sin que le temblara la voz: has ofendido a Dios, le dijo, con todo lo que has hecho. Y Dios ha pesado tu corazón y te ha mandado un mensaje. Daniel leyó y dio la interpretación al rey diciéndole que su reino había terminado y que ya no había oportunidad. ¿Qué podía hacer Belsasar en ese momento? Había llegado el tiempo del juicio y había alguien que se lo estaba diciendo. Tuvo el valor para pararse enfrente del rey y decirle la verdad sin dejar nada fuera. Predijo la caída del reino, pero no solamente la caída del reino, sino la muerte del rey. ¿Qué le parece que alguien le diga a usted directamente: te vas a morir, ya no tienes un día más de vida? Es algo muy serio. Y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a una persona un día antes que esa persona muera, pero no lo hicimos, porque estamos muy ocupados, porque estamos en nuestros negocios, en nuestras cosas. ¿Para qué te tiene el Señor? ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Por qué el día de hoy puedes gozar de bendición en tu vida? ¿Qué siervo de Dios? No tuvo miedo, no tuvo temor, representó al Señor no solamente en ese imperio, sino en el imperio que venía a tomar lugar. Dice en el versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero ¿sabe qué? A Daniel no le importaba eso. Daniel no lo hizo por eso y usted lo vio. ¿Y sabe por qué a Daniel no le importaba eso? Porque la palabra que le había dado Daniel era tan cierta, era tan firme, que en esa misma noche, en ese mismo día, en esa misma noche, la palabra de Dios se iba a cumplir. Y todo lo que era el imperio babilónico iba a pasar a la historia. El hombre se empeña por lograr tantas cosas y puede perder su alma sin que haya oportunidad. Dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Acaso el mensaje es para ti? Como pueblo de Dios que eres, ¿te has puesto a pensar tú, para quién está tu compromiso? ¿Para con Dios? ¿Para contigo? ¿Para con tu familia? El mensaje puede ser para ti si eres un hijo de Dios, para que abras la boca y prediques el mensaje del Señor. El mensaje puede ser para ti si te has ensorbecido, si has retado a Dios, si crees que nadie ni nada te puede sacar o quitar de la posición en la que te encuentras. Yo no creo que tú hayas llegado a ser más grande que Belsasar o que Nabucodonosor. No creo que hayas llegado a tener todo el poder y la riqueza que él haya podido llegar a tener. Y quiero que sepas de que de la misma manera que él fue llamado a juicio, todos los seres humanos seremos llamados. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Dios escudriña el corazón y conoce las intenciones. Si eres un hijo de Dios, tienes que levantar la mano y decir: Señor, úsame a mi vida, Señor. Yo quiero tener compromiso contigo y no con los hombres, Padre. Me importa más tu amistad que la amistad del hombre, Señor. Porque todo en este mundo se va a acabar, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Algunos oyen la advertencia, pero siguen pecando y no se arrepienten. Hoy
yo le hago el llamado para que se arrepienta el día de hoy. A lo mejor usted está allí en su cuarto, en su casa, a lo mejor está en el teléfono. Yo no sé en qué momento va a llegar esa palabra a tu corazón y a tu vida. Pero quiero ser esa voz de Dios que sale por todo el mundo diciéndote que Dios quiere que te arrepientas, que te humilles ante Él. Te quiere dar la oportunidad antes que sea tarde. No permitas, no seas tonto, no seas necio de llegar ante la presencia del Señor en donde ya no va a haber oportunidad. Para que te arrepientas y para que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Belsasar no se pudo llevar su reino. Belsasar no se pudo llevar sus riquezas. No se pudo llevar su orgullo, aunque su orgullo fue el que lo llevó hasta esa situación. Nada, ni sus glorias ni sus títulos. Porque esa guerra no la puede ganar nadie. Por eso yo te invito a que en este momento entregues tu vida a Cristo. Le digas al Señor, yo quiero que seas el dueño de mi corazón. Estoy cansado de esta vida miserable. Te pido perdón por todas las blasfemias. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Le entrego mi vida. Sé que su sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Y dile, quiero confesar con mi boca que Jesús es mi Señor. Quiero creer en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día. Y quiero que seas Señor y Rey de mi vida. Quiero que me llenes con tu Santo Espíritu. Y quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que me das de poder oír esta palabra y de poder arrepentirme antes de que sea tarde. Si lo haces de todo corazón, si te arrepientes de todo aquello que has hecho y recibes a Cristo, déjame decirte que Él te recibe con los brazos abiertos y tú serás salvo de todo juicio y de toda condenación. Y a la iglesia le hago el llamado. Yo no puedo estar en diferentes países, yo no puedo estar en diferentes lugares a donde te tiene el Señor. A cada uno de nosotros el Señor nos tiene en diferentes lugares específicos. Vas a ser tú ese hombre, ese cristiano, ese hijo de Dios que el Señor va a usar para poderle hablar a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel pueblo, para que se arrepientan y que el Señor les pueda perdonar. Hago ese llamado a toda la iglesia para que recapacitemos y nos acordemos que tenemos un compromiso nosotros con Dios, que es el de ser luz en medio de las tinieblas y el de poder ir y llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde y recuérdese que en las manos del Señor nosotros estamos seguros. Amén, amén y amén.